Mi querido Carlos González Gamio, y nos iba a hablar, y vamos a hablar ahora que esté listo, de lo que fueron los periodistas históricos del siglo pasado. El periodismo siempre ha sido, bueno, por lo menos a mí una profesión que me ha encantado, y creo que ya podemos hablar de periodistas famosos del siglo pasado e incluir a don Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿no crees, mi querido Carlos González Gamio? Pedrito, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo nuestro auditorio numerosísimo, todo el mundo. Así es, mi querido Carlos, qué gusto hablar contigo. Hablar de periodistas históricos del siglo pasado, te decía, pues ya del siglo pasado quiero inscribir allá a mi ruco, a don Pedro Ferriz Santa Cruz, nacido en 1921. Entonces, pues ya es siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, y además fue una de las estrellas del firmamento, porque en ese momento la gente no eran locutores, eran conductores y eran filósofos, y eran intelectuales, era gente brillantísima. Ya lo creo. Éxito. Platícanos, Carlos. Pues mira, vamos a hablar un poquito de eso. Ya hay muchas mujeres que me han reclamado, entonces también tenemos que hablar de las mujeres que gracias a su talento y valentía y lucha y entrega, pues cambiaron el rumbo de este país, ¿no? Ya lo creo. Mira, podemos comenzar por Juana Inés de Albaje y Ramírez Santillana, más bien conocida como San Juan Inés de la Cruz, que nació en Nepantla y escribió unas décimas, y escribió con gran pasión, pues contra la falta de libertad que tenían las mujeres en esa época. Mira, ahí te puedo mencionar a Gertrudis Bocanegra, que tanto ella como su esposo se unieron con las fuerzas rebeldes de Miguel Hidalgo y escribía panfletos en contra de la Nueva Castilla, que no era tanto España, ¿no? Claro. Diseñó una red de comunicación de gran efectividad, reclutó mucha gente dispuesta a luchar por la patria. Ella era michoacana, ¿no? Gertrudis Bocanegra. Sí. Podemos hablar también, ¿sabes de quién? La mujer de Andrés Quintana Roo, que fue Leona Vicario. Hombre. De las primeras periodistas que hubo en México durante su juventud, se unió a una sociedad secreta y que se llamaban las Guadalupes, y tenían como finalidad fomentar la independencia. Una mujer destacadísima de la guerra de la independencia mexicana, y que justamente Leona Vicario se dedicaba a pasarle todos los informes a los que eran considerados como los insurgentes, ¿no? Entonces, una mujer que se dedicaba también a recolectar dinero, ¿no? A recolectar dinero, pues pusieron un periódico que se llamaba El Ilustrador Americano. Sí. Y bueno, pues se gastó su lana en la independencia. Y además tenía muchas dotes periodísticas. Y ya posteriormente pues podemos hablar de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, que eran mazatecos también. Fundaron un periódico que se llamó Regeneración, y siendo su origen anarquista. Bueno, la cosa es que los persiguió Porfirio Díaz y se tuvieron que ir. Sí. Creo que uno de ellos, Ricardo, murió en Los Ángeles. Oye, hubo una periodista que después que además era poetisa maravillosa, Rosario Castellanos, era contemporánea de don Pedro Ferriz Santa Cruz y lo conocía muy bien, doña Rosario Castellanos. Yo creo que Rosario Castellanos, que además era un genio para la narrativa, hacía poesía, hacía todo. Rosario Castellanos Figueroa, ¿no? Fíjate que ahí sí eres más culto que yo, no me sé tu apellido. Sí, esta mujer que es poeta, ¿no? Una poeta que nació más o menos contemporánea de mi abuelo, en 1925 más o menos nació esta mujer que se dedicó a la poesía. Muy interesante esta mujer, Rosario Castellanos. También. Sí. Mira, también podemos hablar, ¿sabes de quién? De Francisco Zarco, duranguense, que fue un periodista importantísimo, historiador, luchó siempre a favor de la libertad de expresión y colaboró en muchos periódicos. Oye, ¿qué me dices del nigromante? Juan Francisco Paulino Ramírez, conocido como el nigromante, fue escritor, poeta, periodista, abogado, un liberal mexicano como poco sabido.
Y ya después, Sí. bueno, además de Francisco Zarco, podemos hablar también de Eulalia Guzmán, que te acuerdas que dijo que había descubierto los restos de Cuauhtémoc. Ahorita me vino a la cabeza el nigromante, también un hombre que estuvo, pues que hasta en 1800 finales, periodista histórico, sin lugar a duda, este señor nacido en San Miguel de Allende, ¿no? Claro. Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que hemos tenido en este paso del periodismo en México grandes y célebres personas que han estado con nosotros, ¿no? Y ya del siglo pasado, mira, podemos hablar en primer lugar, bueno, obviamente de tu abuelo que tuvo un programa, revolucionó el periodismo televisivo. Podemos hablar de Martín Luis Guzmán, que fue un gran periodista originario de Chihuahua, que hizo novelas de la Revolución Mexicana maravillosa. Tiene aquel libro La sombra del caudillo, que es un poeta, un poema. Sí, cómo no. De la muerte del general Francisco Serrano. Y bueno, ¿qué me dices de don Pepe Pajés Yergo? Que conocía a tu abuelo muy bien. De repente comían en un lugar que se llamaba Las Mulas de Siempre. Ay, pues eran periodistas de pura cepa, ¿no? Sí. Pajés nació, José Pajés nació en 1910 y fue uno de los periodistas destacados que hubo del siglo pasado. Y hubo grandes periodistas también con luces y sombras, como Carlos de Negri, como Blanco Moeno, que pues eran gente muy leída, ¿no? Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Me acuerdo de este Pajés, también hizo una gran carrera en los Estados Unidos, y específicamente en Los Ángeles. Él fundó un periódico que se llamaba La Opinión y después estuvo trabajando en otro periódico, ¿cómo se llamaba allá en Los Ángeles? Estuvo trabajando en el Daily News, ¿no? José Pajés. Después hizo un periódico gráfico aquí y publicaron una fotografía de una encueratriz y donde el yerno del licenciado Miguel Alemán está viendo las partes bajas y entonces pues le cancelaron el periódico, ¿tú crees? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese periódico? El periódico se llamaba es que primero fue Mañana, siempre pero era un periódico gráfico. Ajá. De puras fotografías. Yo tampoco me acuerdo cómo se llamaba el periódico, pero ¿perdón? Era una revista gráfica y publicaban fotos indiscretas de políticos. O sea, era lo que eran las revistas de chismes de antes, porque él estuvo en la revista Siempre, ¿no? Y después, cuando le clausuran esta revista, pone la revista Siempre. Uh-huh. La revista Siempre, que era un referente. Y bueno, yo me acuerdo, mi abuelo no dejaba nunca de leer esa revista, la revista Siempre. ¿Qué ha sido de esa revista, Pues esa revista se volvió más. Ahí sigue. La maneja la hija. Sí, pero ya no es mi sombra de lo que fue. No, ya. Ya ni nada que ver, ¿verdad? Oye, Carlos, pues qué bonito es recordar y vivir contigo. La verdad es que me regresa mucho a aquellos tiempos en los que yo me ponía a platicar con don Pedro, a platicar de un poquito de cultura, con mi padre, igual cada vez que me siento a platicar con él, y tenemos estos eternos debates de cultura, son maravillosos, y más con un hombre como tú, Carlos. Te mando un abrazo. Y déjame decirte que tu abuelo fue además un hombre con un corazón de oro, ¿eh? Ay, sí, yo lo sé, la verdad, adorado el señor. Mi querido Carlos González Gamio, te mando un abrazo y te deseo que pases un excelente fin de semana. Un abrazo de aquí para allá, Pedro.